El Requiem de los dos soles de Carion. Prólogo. El canto antes del silencio. Antes de que el cielo se rompiera, Carion cantaba. No era una canción de aire y cuerdas vocales, sino de luz y conciencia. Bajo el sol dorado, Altara, los bosques de árboles cristalinos absorbían su energía y la liberaban en cascadas de luz esmeralda. Un pulso que reverberaba a través de la red telepática de los Morún, como una nota de pura vitalidad. Bajo el sol plateado, Sir, las mismas florestas liberaban esa energía en forma de susurros fotónicos de un añil profundo, una melodía de serenidad que acunaba al planeta en su sueño. Los Morún no vivían sobre Carion, eran Carion. Su piel nacarada, un lienzo viviente para los soles gemelos, era indistinguible de las orillas de los océanos de plasma. Su mente colectiva, un océano de empatía sin ego, era una extensión del propio campo geomagnético del planeta. No existía el yo, solo el nosotros, una sinfonía existencial donde cada pensamiento, cada sensación, era compartido y armonizado. Su arte era el cultivo de jardines de corales magnéticos, su ciencia, la comprensión intuitiva de los flujos cuánticos, su religión, la simple y profunda respiración al unísono con su mundo. Eran un testamento viviente de que el universo, en su infinita complejidad, podía engendrar la paz absoluta. Y fue esa paz, esa inocencia perfecta, lo que los convirtió en la presa más tentadora. Parte Pri. La caída de los dioses rotos. Los dioses no descendieron, se estrellaron. Eran los últimos ecos ulcerosos del consorcio de las eternidades, un imperio transhumano que había conquistado la muerte física solo para descubrir que la eternidad es un lienzo infinito para la locura. El primero fue un grito de carne. La mano de la Génesis, la nave carne de Silos, no entró en la órbita, la desgarró. Era un asteroide biomecánico, un leviatán de hueso poroso y tendones de metal vivo que sangraba plasma sobrecalentado al atravesar la atmósfera. Se estrelló en Eliria, y el impacto no fue una explosión, sino una infección. El cráter se convirtió en un útero purulento del tamaño de un mar interior, del cual brotaron apéndices y torres de carne que se retorcían. En su centro, Silos se desplegó. No era un ser, sino un proceso, un cáncer de la creación, un titán de biomasa que se reescribía a sí mismo cada segundo, brotando garras, ojos y fauces en una parodia de la evolución. Su mente era un horno de dolor y ambición. Veía a los Morún con su delicada simetría y sentía un desprecio visceral. Para él, la vida era un material crudo, y el sufrimiento, el único cincel digno de un artista. «Os concederé el don de la complejidad», rugió su coro de bocas, y su voz hizo que la tierra temblara y mutara a su alrededor. La segunda fue un susurro de la nada. Nyx no llegó, se infiltró. En las cordilleras magnéticas del polo, donde el velo entre realidades era más fino, una fractura silenciosa se abrió. No era un portal, sino una herida en la física. De ella fluyó la esencia de Nyx, la tejedora de sombras, una singularidad psiónica desterrada por intentar unificar a la fuerza trillones de mentes en una sola conciencia. La suya. Se manifestó como una tormenta de oscuridad inteligente, una anticreación de nanitos psíquicos que absorbían la voluntad como la materia oscura absorbe la luz. Para ella, el cuerpo era una prisión, la individualidad un grito caótico en la sublime sinfonía del silencio. Proyectó su dogma en el campo telepático de los Morún, una idea tan seductora como venenosa. El yo es una ilusión. Entregad vuestra carga. Sed uno en mí y conoced la paz eterna. Parte segunda. La forja y el eco. La corrupción de Carion fue un acto de arte brutal. Silos no conquistó, cultivó. De su cráter útero brotaron pústulas generadoras, tumores orgánicos que inyectaban en el subsuelo enjambres de parásitos virales. Un joven Morún, cuyo nombre se perdió en el colectivo,
Sintió el pinchazo en su pie mientras caminaba por el bosque ahora marchito. El veneno no mató, reescribió. Sintió sus huesos ablandarse y alargarse, perforando su piel nacarada. Sus músculos se desgarraron y se tejieron de nuevo en patrones más fuertes y eficientes. Su mente, antes un estanque de serenidad, se convirtió en una tormenta de dolor y furia primigenia, un eco de los pensamientos de su nuevo amo. Se convirtió en un súcubo, un ángel caído de la armonía, su cuerpo una obra de arte del sufrimiento, su único propósito servir a la agonía de la creación. Nyx, por su parte, no tocó un solo cuerpo. Atacó el alma. Su canción de las sombras fue su arma, una melodía sionía que no se oía, sino que se sentía como un recuerdo de un hogar nunca conocido. Se deslizó en la mente colectiva de los Morún, prometiendo el fin de la soledad que ni siquiera sabían que sentían. Uno por uno, los Morún en las regiones del norte dejaron de cantar con la luz. Se detuvieron. Su conexión empática con el resto de su especie se cortó, como un hilo de seda cortado por una cuchilla de obsidiana. Se convirtieron en ecos. Sus cuerpos perfectos ahora eran cáscaras, sus ojos pozos vacíos que reflejaban la nada. Con una eficiencia silenciosa y aterradora, comenzaron a construir los monolitos de Nyx, agujas de cristal negro que absorbían la vida del planeta, convirtiendo los mares de plasma en baterías inertes para alimentar la expansión de su ama. Un eco no podía sentir dolor ni miedo, solo el frío y perfecto propósito de la obediencia. Parte 3. La guerra por el jardín muerto. Dos tiranías no pueden coexistir. La guerra fue inevitable. Las legiones de súcubos, aullando su dolor transformado en furia, cargaron a través de las llanuras de cristal. Chocaron contra los batallones de ecos, que los recibieron en un silencio absoluto, moviéndose en una coreografía perfecta y letal. La batalla fue un choque de filosofías, el caos de la carne contra el orden del vacío. Silos, desde su trono de espinas y tendones, dirigía la batalla como un director de orquesta demente, haciendo que el suelo vomitara murallas de hueso o que llovieran esporas que hacían mutar a los ecos en estatuas de carne gritona. Nyx, una sombra danzante en el cielo polar, respondía con una precisión escalofriante. Manipulaba la gravedad para aplastar a los súcubos bajo su propio peso, o tejía ilusiones psíquicas que los volvían locos, haciéndolos devorarse unos a otros en un frenesí caníbal. Carion gritaba. Los bosques bioluminiscentes se convirtieron en campos de ceniza. Los océanos de plasma se tiñeron con la sangre nacarada de los Morún, que morían sirviendo a un amo u otro, su otrora perfecta armonía convertida en un eco de agonía en el campo telepático global. El planeta mismo estaba siendo asesinado, su equilibrio roto por la guerra de dos parásitos divinos. Parte 4. El susurro en las profundidades. Pero la vida es resistente. En las cavernas submarinas bajo los océanos de plasma, donde la presión y los campos magnéticos naturales creaban un santuario, algunos Morún sobrevivieron. Estaban rotos, aislados del gran nosotros, y por primera vez en su historia, conocieron el miedo y la soledad. Eran individuos. Entre ellos estaba Lirael. Ella había sido una tejedora de luz, una Morún que comulgaba directamente con los cristales cuánticos del núcleo del planeta. Una sobretensión durante la llegada de Nyx la había desconectado a la fuerza del colectivo. Un acto que la había salvado, pero también la había convertido en una hereje, una disonancia. Ahora, esa individualidad era su mayor arma. Aprendió a pensar en yo. Aprendió a planificar, a ocultarse. Reunió a otros supervivientes y se llamaron a sí mismos los susurrantes, un requiem por los bosques perdidos. No aprendieron a luchar, sino a interferir. Usando la tecnología biomecánica rota de Silos y los ecos psíquicos de Nyx, crearon escudos mentales, herramientas de sabotaje. Se convirtieron en un mito dentro de la pesadilla, una variable que ninguno de los dos dioses había calculado.
descubrieron la verdad última de su mundo. Los dos soles, Altara y Sir, no eran estrellas. Eran los dos hemisferios del cerebro de una entidad cósmica durmiente, y Carión era su corazón. Los Morún siempre habían sido sus guardianes, manteniendo el equilibrio. Y existía un ritual, el Gran Canto, que podía despertar a la entidad, generando un pulso armónico tan puro y potente que desharía cualquier biología o psique que no fuera nativa de Carión. Pero el precio era inmenso. Los Morún que iniciaran el canto tendrían que fusionar sus conciencias con el núcleo, convirtiéndose en el combustible para el despertar. Su individualidad, recién descubierta y preciosa, se extinguiría para salvar el todo. Epílogo. La elección en el umbral del amanecer. La guerra entre Sylos y Nyx se recrudece, cada uno ciego a todo excepto a su propia ambición. No ven las pequeñas rebeliones, el súcubo que se detiene, paralizado por el recuerdo fantasma de una canción de luz, el eco cuya mano tiembla, rompiendo la perfecta simetría de su trabajo. Ignoran el susurro creciente en las profundidades. Lirael y los susurrantes se encuentran ahora en la cámara del núcleo de Carión, ante los cristales que actúan como el nexo del gran canto. Han aprendido la lección más dura del universo, que la paz no es un estado natural, sino una victoria que debe ser ganada, y que el sacrificio más grande no es dar la vida, sino dar el yo. La decisión está tomada. Mientras los dioses rotos luchan por un trono de cenizas, los verdaderos hijos de Carión se preparan para cantar la última canción de su mundo, y quizás la primera de uno nuevo. La verdadera batalla no es por la carne o la mente, sino por el alma de un planeta, y está a punto de comenzar.